Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. El mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Y aquí también tengo un link a un sitio donde hay fotos de esta ciudad, de este lugar, de arqueología y otras cosas interesantes. Y lo que estudian los futuristas o los históricos dicen que más o menos es lo que es de 1517 al 1750 después de Cristo. Vamos a ver entonces el mensaje a la iglesia de Sardis. Primero tenemos claro que es el destino, o sea, Apocalipsis 3.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Entonces, más o menos algunas cosas interesantes de esta ciudad. Era una ciudad de en Asia Menor, o sea, la provincia de Asia Menor del Imperio Romano, 50 millas al este de Esmirna. Esta ciudad era la capital del Imperio de Lidia, que estuvo en control de Asia Menor antes los romanos. Se piensa que fue aquí en donde se fue utilizado las monedas por primera vez en el occidente. Ciro el Grande venció la ciudad más o menos en 546 a.C. También fue vencida por Antíoco el Grande en más o menos 218 a.C. Y muchos ricos de la ciudad adoraban a la diosa Cibeles. Estaba parada en la montaña Tomlos y en la base fluía un río, Pactolos, que hacía la ciudad prácticamente impregnable, impregnable, ya. Básicamente estaba situado en un lugar que se podía defender bien. Había naturalmente la montaña, estaba un río abajo, eh, pero por no estar velando, esta ciudad cayó dos veces. En 549 a.C. Por los medios y 218 a.C. por un soldado cretano. Y ya dije un poco acerca de esto, que cayeron dos veces. Por esto es interesante saber, porque después cuando Jesucristo habla, vamos a ver, eh, recordar esto. Y en 17 a.C. fue destruida esta ciudad por un grande terremoto. El emperador romano Tiberios reconstruyó la ciudad y en su honor los ciudadanos levantaron una estatua grande a él. Después de este terremoto, Sardes nunca recuperó su importancia de antigüedad. Entonces, un poquito acerca de Sardes. Apocalipsis 3 del 1 al 6, la iglesia a Sardes. La ciudad de Sardi era conocida por sus frutas y lanas y por su templo a la diosa Cibele. Y su abundancia era también en parte debido al oro que fue encontrado en la área del río Pactolos. Y él estaba aquí, el oro y las monedas de plata primero fueron usadas, o sea, fue aquí eh, en esta parte. Sardes está situado en el banco del este del río de Pactolos, cerca de 80 kilómetros o 50 millas al este de Esmirna. Eh, la iglesia en Sardes fue afectada evidentemente por la satisfacción personal de la ciudad y su confianza encendida eh, más allá de la gloria. Entonces por eso Jesús le dice, usted tiene un nombre que usted está vivo, pero usted es muerto. Entonces ellos vivían en el pasado. Entonces el Dios de nosotros, ese representa como yo soy en el presente. Y los cristianos nosotros debemos vivir en el presente, no en el pasado. Siempre tenemos que tener buena relación con el Señor. No confiar en si estábamos buenos con el Señor en el pasado, que es importante, y buen testimonio, pero en el presente mantener bien con el Señor. Jesucristo les dijo a los fariseos en Mateo 23-24 que eran blanqueos las tumbas que aparezcan hermoso en el exterior, pero en el interior son llenos de huesos de hombres muertos. Entonces,
Uno tiene que siempre mantenerse bien con el Señor. El edificio más impresionante de Sardes antiguo debe haber sido su magnífico templo de Artemis, construido en el cuarto siglo. El templo, cuarto siglo antes de Cristo, el templo era 100 metros o 327 pies y 50 metros o 163 pies de par en par. Tenían 78 columnas y que eran cada una 58 pies altos. Algunas de estas columnas siguen siendo paradas hoy en día, o sea, están paradas hoy en día. Son más o menos otras cosas históricas de la ciudad de Sardes. Entonces la descripción de Cristo, de Jesucristo a esta iglesia de Sardis, ¿cómo se demostró a esta iglesia? Él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, otra vez refiriéndose al número 7, completo, o sea, el juicio completo, Él es juez de jueces, Él mira todo, y esta iglesia, vamos a ver entonces el análisis que dice Jesucristo, le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Ahí eso es terrible. Nosotros nunca debemos eh, esperar eso, que Dios nos diga eso, que estamos muertos. Pero interesante, dice, ellos tenían nombre de que estar vivo, pero estaban muertos. Y interesante, le da el consejo. Entonces se demuestra cómo Jesucristo da el análisis, pero da un consejo para poder uno restablecer la relación si uno está así en esta situación, muerto espiritualmente. El consejo, Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, similar a lo que dice la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, cuando viene el novio a medianoche, solo las 5 vírgenes que estaban preparadas, que tenían el aceite y extra aceite y las lámparas, fueron con el novio. Entonces, tenemos que estar vigilantes, eh, y entonces, no como el error que cometió este Sardis, que estaba en esta ciudad estaba protegida naturalmente por montañas y por un río abajo, pero 2 veces cayeron porque se creyeron, no pusieron un soldado a vigilar en la noche, y las 2 veces que cayeron eh, estaban en la noche el enemigo vigilando, y encontraron a donde podían escalar las montañas y llegaron arriba tranquilo, y como estaban tan confiados, no pusieron soldados ahí vigilando. Y nosotros tenemos que aprender de esto también espiritualmente, estar vigilando siempre, estar en santidad, estar en oración, estar leyendo su palabra, estar compartiendo con otros, estar amándonos los unos a los otros. Todas estas cosas, vigilando, porque Jesucristo viene pronto. Otra vez tenemos algo interesante. En esta iglesia está muerta, pero hay una excepción ahí. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Entonces estaban en santidad, no se habían contaminado con el mundo, tenían las prioridades correctas, tenían a Jesucristo en primer lugar y la promesa para todos. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, no cometamos los errores que cometió Sardes. Llegó a un estado de muerte espiritualmente hablando. Y entonces, hagamos las cosas buenas, estemos vigilando, estemos caliente con el Señor.